y bienvenidos a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con esquemas que nos permitan a todas, todos y todes ver lo blanco y lo negro, pero también los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este espacio estamos una servidora, Vianey Fernández, y mi compañero Oscar Camacho. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vianey? Muy buenas tardes. Pues aquí, el día de hoy vamos a analizar estos primeros trazos de lo que será el gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. A poco más de 15 días de pasadas las elecciones, ya hemos visto las primeras líneas de lo que será su gobierno. Ha dicho la prosperidad compartida, el segundo piso de la transformación, primero los pobres, lo ha dejado claro incluso ante los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Y qué mejor que Daniela Pastrana, periodista, para hablar sobre este tema. Daniela, gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias por invitarnos. Bueno, a mí y a Hernán. Y me ganó la presentación también de Hernán Gómez Bruera. Él es periodista y analista político. Hernán, ¿cómo estás? Hola, gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, pues empecemos pues con análisis. Lo primero que yo les pondría sobre la mesa es si en los primeros días que después de la elección en la que Claudia Sheinbaum resultó electa, ¿ustedes qué han visto? En el sentido, ella ofreció cambio con continuidad. En estos primeros trazos, ¿qué han visto de cambio? ¿Qué han visto de continuidad? El cambio donde lo han visto, si es que lo han visto, ¿es para bien de este país, para el bien de los mexicanos? ¿O hay cambios como que de pronto no necesariamente están en la misma línea de la Cuarta Transformación? Y la continuidad también, ¿cómo la han visto, no? Pues yo creo que lo que hemos visto en estos días es hasta cierto punto muy positivo. O sea, yo creo que lo ha manejado bien. Ha controlado sus primeras crisis, ¿no? Todos estos primeros amagos de que hoy tenemos mayoría calificada y entonces esa cosa que es como el mercado se pone nerviosa, como si solito fuera un ente, ¿no? Que se pone nervioso, que no es así, pero bueno, esos amagos primeros de como poner nerviosa a la gente, yo creo que pues ya hoy con en la presentación del primer paquete del gabinete, pues ya terminó de medio estabilizarse la parte económica, básicamente, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho ha sido en estos días tranquilizar quizá a los sectores que podían estar más preocupados por la posibilidad de una profundización muy rápida de la transformación, ¿no? Se estás hablando, Dani, de los momentos que vivimos después de su elección en la cual el peso se devaluó, se depreció, o también la bolsa que tuvo caídas fuertes. Son como dos elementos en los cuales de pronto se sintieron como que las presiones de los empresarios, de los mercados financieros y especulativos en contra de la posibilidad de que con la llegada de Claudia se echara a andar la reforma judicial, esperando que ella no la echara a andar. No sé si esperando que no la echara a andar, porque yo creo que era absolutamente seguro que la iba a echar a andar, porque pues es el mandato de las elecciones. O sea, el proceso electoral y los votos son para que fueron un refrendo a la propuesta que está en marcha, ¿no? Y a lo que ofreció, que es el segundo piso. Ahora, el tema es qué tan profundo y qué tan rápido esa transformación, ¿no? Y creo que eso es lo que podía tener de pronto nerviosos a algunas personas, pero yo lo que he visto es que ha ido pues avanzando bien, básicamente. Hernán, ¿lo ves así también? Yo veo que vivimos una transición inédita en nuestra historia. Si ustedes recuerdan cuando ganó López Obrador en 2018, prácticamente empezó a gobernar al día siguiente, porque Peña era un presidente completamente deslegitimado, que ya no tenía iniciativa política, y López Obrador le comió los reflectores por completo a Peña y empezó a gobernar meses antes de asumir, al día siguiente de haber tomado posesión. Y hoy lo que estamos viendo es lo inverso, que hay una suerte de
latencia en los medios entre quién tiene hoy los reflectores, si el presidente saliente o la presidenta entrante. Y a mí lo que me ha parecido es que en un contexto así, donde el resultado electoral es a tal punto abrumador, avasallante quizás, intimidatorio quizás para las oposiciones, porque frente a eso te quedas como en estado de shock. El presidente López Obrador recibió un refrendo hacia su gestión. Entonces creo que en ese sentido la tentación de querer seguir ejerciendo el poder hasta el último día, o quizás después también, es muy alto, porque gran parte de ese triunfo tiene que ver con él. Entonces, en mi opinión han faltado algunos gestos de generosidad o de magnanimidad del presidente hacia la presidenta electa para que sea ella la que hoy tenga la iniciativa política. Porque me parece que no pudimos ni siquiera festejar el triunfo de Claudia Sheinbaum. El presidente al día siguiente, de hecho, el presidente felicita a Claudia, esto lo cuenta ella, diciéndole felicidades, ganó el Plan C. Y sabemos que el Plan C incluye algunas iniciativas muy polémicas y en una de esas el presidente decidió concentrarse. Esa no es la agenda de Claudia. Si tú vas a empezar a gobernar, lo primero que quieres hacer es, primero vas a recibir a una serie de personas, necesitas darle certidumbre a una serie de actores, necesitas convencer a inversionistas de que inviertan en México, necesitas llegar con mensajes quizás menos rijosos y más conciliatorios, porque es lo que hace cualquier presidente que llega al poder. Lo que ella necesita hoy es que en septiembre se apruebe el presupuesto de egresos, que se apruebe la ley de ingresos, que se aprueben las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que van a ser necesarias para, por ejemplo, para hacer las reformas, los movimientos administrativos. Van a crear una nueva secretaría a la que le va a tocar a Rosario Ruiz, que se va a dedicar a la ciencia y a la tecnología. Yo no creo que esta idea de que de repente el tema se vuelva el Poder Judicial y la reforma al Poder Judicial sea urgente en este momento, ni que sea lo mejor para que Claudia Sheinbaum inicie su presidencia. Me parece que esa es la agenda de López Obrador. Y aunque no hay duda de que se necesita una reforma al Poder Judicial en México y es urgente, me parece que este es el momento en el que, con esa misma visión y generosidad que el presidente López Obrador decidió que había que dejarle el puesto a una mujer, hoy tiene que darle el escenario completo a ella. Órale. Porque, y le voy a decir por qué pienso eso. Porque es ella la que hoy tiene que llevar el liderazgo político y los reflectores, y es su agenda la que hoy se tiene que... Y ahorita, si quieren, hablamos de por dónde creo que tiene que ir su agenda y por qué es diferente a la de López Obrador. Y no estoy hablando de que tenga que haber un conflicto entre ellos, ni mucho menos. No hablo de eso. A ver, y me gustaría también conocer tu punto de vista, Dani. ¿No crees que decir que la agenda de López Obrador está por encima de la agenda de Claudia Sheinbaum, o que no le ha dejado el escenario, es un poco no dar el debido crédito a lo que ha estado haciendo la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Porque, vamos, ha habido crisis, ¿no?, a las que ha sabido responder de forma inmediata, ¿no? Su reunión, su llamada con la titular del Fondo Monetario Internacional, su reunión con algunos empresarios, ¿no?, con el titular de BlackRock, e incluso los nombramientos del propio gabinete, el discurso que da y la forma de manejarse el día de ayer con los 500 hombres más ricos de este país. Es decir, creo que no es un poco darle esa lectura, Hernán, Daniela, no es un poco como dejar de lado lo que está haciendo la propia Claudia Sheinbaum en estos primeros 15 días en los que no está todavía en funciones y está delineando lo que será su próximo gobierno, Dani? Lo que ha hecho ella, y además lo que ha hecho muchísima gente que viene... Ahora sí que, como ella decía, no llegó sola, ¿no? Llegamos todas, o sea, hay un montón hay un proceso para llegar al punto en el que estamos.
hay toda una historia y hay un proceso que permite, pues, esta definición, y además yo creo que en esta elección particularmente hubo una muy alta sofisticación en el voto, muy alta politización, aunque en los números gruesos está sí una mayoría apabullante. En realidad, cuando te vas a lo más pequeño, a lo más local, te das cuenta que hay una enorme sofisticación en el voto, y lo platicábamos la otra vez, ¿te acuerdas? El tema de la Ciudad de México, cómo había ido evolucionando. Bueno, pues yo me he dedicado a ver la Ciudad de México y otras, pero la Ciudad de México, que es la que más he conocido durante muchos años, y por ejemplo, por poner un caso, la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc la perdió Morena, y Clara Brugada ganó con más votación que Claudia Sheinbaum. Sí, de ese nivel, la sofisticación. Entonces, yo sí creo que al decir que no le permite, o que es la agenda de él y que ella no lo está, que no es su prioridad, no, es que no es el tema de cuál es la prioridad de ella, es la prioridad de la gente que definió un proyecto y que ha ido acompañando ese proyecto y que lo ha ido impulsando al grado tal que le ha permitido tener un margen de maniobra en este proceso bastante amplio, porque justo tener ese amplio margen de esos 30 puntos le dan a ella una posibilidad de moverse incluso internamente, ¿no? Incluso dentro de Morena, le da muchísimo margen, y yo creo que hay que aprender a leer políticamente lo que está pasando con no las claves del pasado, no las claves de cómo se comportaban políticamente los anteriores gobernantes, porque si algo nos ha enseñado López Obrador particularmente, y de ahí para acá, es que todos son novedades, todos son sorpresas. Ahorita decías, Hernán, que por ejemplo, decías que todos los gobernantes al entrar necesitan ser más mesurados. Bueno, yo nada más recuerdo que López Obrador, su primer discurso como presidente fue: se acabó el neoliberalismo, y fue todo menos moderado, ¿no? O sea, fue un discurso bastante duro en ese sentido de se acaba una época y empieza otra. Y de todas maneras gobernó con bastante estabilidad económica a pesar de una pandemia, ¿no? No sé si yo hablé de moderado o más bien de conciliatorio, pero en cualquier caso lo que yo pienso es que, a ver, ¿cuál ha sido una de las asignaturas pendientes del gobierno de López Obrador? Pues recuperar el crecimiento económico. O sea, la realidad es que hubo logros sociales muy importantes, que salieron 5,7 millones de personas de la pobreza y 1,8 millones de la pobreza extrema. Pero gran parte de eso se explica por los incrementos al salario mínimo y se explica también por los programas sociales. Esos números, y yo creo que Claudia lo sabe, podrían ser mucho mayores si México recupera el crecimiento a tasas elevadas. La realidad es que, a pesar de que fue una de las promesas del gobierno de López Obrador recuperar el crecimiento, no se ha logrado recuperar el crecimiento en México. Llevamos décadas de crecimiento, pues yo diría mediocre, porque 2% es un crecimiento bajo. Tienes una pandemia. Y te voy a decir algo. Tienes una pandemia, y si te comparas pero de todas maneras, cómo está Brasil y cómo está Argentina. Pero está bien, pero no está Estados Unidos. No hemos recuperado, bueno, no tenemos buenas tasas de crecimiento, y no son las tasas de crecimiento que se planteó tener el gobierno de la 4T. Entonces, yo creo que hoy hay un escenario en el mundo que no tenía López Obrador en su momento, que es aprovechar la posición estratégica de México internacional, que es privilegiada, que todo el mundo lo dice, que es todo el tema del nearshoring, y eso obliga a tener una estrategia para aprovechar esas oportunidades y crecer económicamente. Eso permitiría sacar de la pobreza a más de los 5,7 millones que sacó López Obrador. Lula sacó a 20 o 30. ¿Por qué? Porque tuvo tasas económicas casi del 7%. Si Claudia logra tener tasas económicas así de altas, los beneficios sociales serían enormes. Pero para aprovechar esas oportunidades, tú sí necesitas mandarle
ciertos mensajes de certidumbre a los inversionistas. Hernán, Yo creo que esa hacer- reforma al Poder Judicial, lamentablemente, déjame no es el mejor interrumpirte. mensaje de inicio. Es que te tengo que interrumpir porque Tenemos que hacer una pausa. el tiempo es tirano y tenemos que hacer un corte. Vale. Entonces, vamos a un corte. Estamos aquí en Contraversus, discutiendo, platicando, hablando sobre los primeros pasos de Claudia Sheinbaum como presidenta, virtual presidenta electa. No le cambie, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. Hernán, antes de este corte nos estabas platicando acerca de cómo la reforma al Poder Judicial ha dominado justo la conversación en torno a esta transición inédita. O sea, no descalifico, y sí quiero aclararlo, Daniela, para nada descalifico las cosas que ha hecho Claudia. Me parece que su imagen ha sido muy presidenciable desde la campaña, que sus primeros actos públicos ha tenido muy buen desempeño, pero me parece que ha robado muchísimos reflectores el tema de la reforma judicial, que no es la mejor manera de empezar una presidencia. Es muy obvio que esa es la reforma de López Obrador y no es la reforma de Claudia Sheinbaum. Daniela dice, no es la reforma del pueblo de México. Sí, pero el pueblo de México es López Obrador. No, A ver, yo soy del pueblo de México y En gran medida, o sea, en gran medida y él voy a acuerpa reclamar eso. mi reforma Él acuerpa eso. Y judicial. yo voy a decir algo, la reforma judicial es muy necesaria, pero fíjate que yo estaba investigando la discusión en 94, cuando Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial, que muchos la calificaron como un golpe de Estado, porque sustituyó de pronto a toda la Suprema Corte y los puso él prácticamente, con la mayoría que tenía. Y la queja de la izquierda, y Eberto Castillo el día que se aprobó la reforma lo dijo en tribuna, 3 quejas. 1, la velocidad con la que se está discutiendo este tema, dijo. En 26 días de discusión ya quieren que aprobemos esta reforma, desde que se presenta hasta, o sea, fue el ritmo, la velocidad, o sea, el fast track. Segundo, criticó que fuera el Ejecutivo el que iba a nombrar a los ministros. Hoy, de alguna manera, no es el Ejecutivo, pues, pero es un momento en el que la ciudadanía apoya a este Poder Ejecutivo. Y el tercero, que creo que es el más importante y que dijo Eberto Castillo, una figura indiscutible de la izquierda, fue: no se está reformando la justicia popular, la justicia de la gente. La justicia de la gente de a pie generalmente es la que tiene que ver con el nivel local. No hay nada en la reforma, en la iniciativa de reforma del presidente, que tenga que ver con la gente de a pie. Entonces, a mí me parece que si en su momento la izquierda reclamaba que hay que tener una buena discusión, que no se pueda discutir un tema así a esa velocidad, pues hoy que son gobierno, que están en el poder, creo que tendrían que ser congruentes con ese planteamiento histórico de la izquierda. El reclamo de justicia en este país y de modificar el sistema de justicia viene de mucho tiempo atrás, y no hay ninguna razón por la cual deba urgir aprobar esa reforma en septiembre. Oye, Hernán, yo voy esta a- no es yo una te- discusión yo- de la reforma, no, de la reforma del Poder Judicial, pero sí me gustaría nada más ahí apuntar que el poner plazos, ¿no?, para la resolución de temas fiscales en 6 meses y temas penales 1 año, creo que sí tiene que ver con la justicia de a pie, con la justicia hacia los ciudadanos, ¿no? Ahí también creo que entiendo que no hay modificaciones a las fiscalías locales, que es a lo que te refieres, ¿no? A los sistemas de a los justicia sistemas local, de sí. justicia local, pero sí hay, digamos, los primeros esbozos, y creo que sí ha sido un reclamo ciudadano la elección de ministros, jueces y magistrados por vía voto, Dani. Más que sea un reclamo, la elección directa de ministros, jueces, porque es un tema que se va a discutir y además hay distintas propuestas y se van a hacer los foros y todo esto. Yo que sí creo es que si estás pensando y si quieres sostener un crecimiento en el país, un tema central y el gran
coco, digamos, del gobierno de López Obrador fue el tema de la seguridad por la herencia que traía de la guerra que inició Felipe Calderón. Ese tema de la seguridad, para que se pueda resolver, tiene que empezar a avanzarse con el combate a la impunidad. Y el combate a la impunidad pasa necesariamente por reformar de algún modo en las fórmulas que decida quien quiera decidirlo, pero se tiene que pasar por empezar a modificar y a mover ese armatostre que tiene 200 años, que se llama Poder Judicial inamovible, ¿no? Pero no entonces, en un mes. No, pero no es tanto de un mes, porque en realidad lleva discutiéndolo desde el inicio de la administración de López Obrador, se han planteado, lo ha ido planteando, se ha ido poniendo dónde están los temas. En febrero presentó la iniciativa, pero yo he ido a las conferencias de prensa de él y lo he oído hace mucho tiempo. No había una discusión. No ha habido una discusión porque no la quisieron aprovechar para discutirlo, pero él ha puesto el tema durante 5 años. Así como ha puesto 27 temas más en las mañanas. Yo quisiera plantear aquí algo, porque de pronto la discusión se fue sobre la reforma y sobre López Obrador. Y esto quizá forma parte también de algo que te escuché ahorita, que sí, por eso hasta dije, órale, la afirmación que tú hiciste hace un momento me parece increíblemente machista, Hernán. López Obrador decidió que Claudia fuera presidenta. ¿De verdad piensas eso? Y creo que ese signo de esa señal en tu lenguaje está acompañado de algo que decía ahorita Dani. O sea, ¿por qué estamos analizando los cambios que hemos venido teniendo recientemente a partir de modelos viejos? O sea, estamos dando por hecho, o tú estabas señalando, que tenía que haber hecho esto porque así lo hacen generalmente en todo el mundo o así lo hacían en otros sexenios. La idea de este programa es precisamente tratar de analizar con una visión distinta a lo que hemos visto, porque yo sí pienso que estamos en tiempos diferentes, pues con una mentalidad diferente lo que está pasando. O sea, yo no veo a López Obrador como López Portillo, como Echeverría dando el dedazo para Claudia. No hay un solo elemento, y si tú me lo pones en la mesa, que tengamos verificado que en este país López Obrador puso, como dijiste, decidió que fuera Claudia Sheinbaum la presidenta. Yo veo 35 millones además, de votos a su favor. Sí, y es un desprecio muy grande por la gente, Hernán. No me parece. Me parece que López Obrador se ganó una popularidad a partir de su liderazgo, de su trabajo, de ser uno de los mayores líderes sociales y políticos que haya tenido este país, quizás en los últimos 50 años o más, por lo menos desde Lázaro Cárdenas, en mi opinión. Me parece también que la sucesión no es al estilo priista. O sea, yo no usé la expresión de un dedazo, la usaste tú. Yo no dije que López Obrador hubiera ¿Qué significa decidió López Obrador que Sheinbaum fuera presidenta? Pues en nuestra cultura política es un dedazo. Bueno, no, yo no usé esas palabras. Sí tú dijiste, lo ves así. No, espérame, sí dijiste. López Obrador dije que era un dedazo. Decidió que fuera. Sí. Pero, retiro de dedazo. Me parece decidió que fuera. ¿Eso es machismo, Abraham? Bueno, no lo veo yo así. Es tu opinión. Yo creo que no es un acto de machismo. Es un líder con una enorme popularidad. Pero entonces es una mentira. ¿Dónde decidió que igual que Lula en Brasil se inclinó por Dilma Rousseff como su sucesora? Cuando tienes un líder con esa enorme popularidad, estoy de acuerdo, la simple inclinación o la simple preferencia por una figura política determinada. Pero dame un elemento para eso. Pero dame un elemento para eso. Te lo estoy dando. La leen los actores políticos como una decisión del presidente. ¿Pero cuál? Y yo sí creo, dame un elemento para sostener ese elemento que dices. Yo no creo que sea la discusión de hoy, pero... No, es que estamos viendo cómo analizamos los primeros días de Claudia. Tiene que ver con cómo abordamos los primeros días de Claudia. Bueno, porque a mí no me parece que... Porque el debate público... Es que no me parece que sea mentir decir que López Obrador tenía y tiene
una preferencia por Claudia Sheinbaum que fue decisiva para que ella fuera la candidata y para que el pueblo de México la eligiera. Ese es tu argumento. Dame una prueba de eso. Algo que soporte eso. Pues no sé qué quieras, un audio, un documento por escrito. Por ejemplo. Pues no tengo eso. Entonces, hago análisis político y es claro que López Obrador prefería a Claudia antes que a Marcelo Ebrard. Bueno, es claro para ti. Es sentido común. Pero, Hernán, no sé, poner en duda algo así es como poner en duda que las nubes causan la lluvia. O sea, si tú quieres dudarlo a partir de tus creencias políticas e interpretar que pensar eso es machismo, pues es tu opinión personal. A mí me parece que es muy evidente que que López Obrador tenía una preferencia por Claudia Sheinbaum y no le estoy quitando méritos a Claudia Sheinbaum. Es más, te voy a decir algo. Nadie habla de eso. Yo creo que Claudia va a ser mejor presidenta que López Pero ese es otro boleto. Estamos hablando aquí de la veracidad no le estoy quitando con la que méritos. opinamos. O sea, una cosa es opinar, como tú dices, a partir de nuestras creencias, pero yo como periodista te tengo que preguntar en esta mesa, ¿qué elementos de veracidad tienes para decir esas afirmaciones? A ver, y te lo digo por lo siguiente, ahí voy. ¿Tú te acuerdas cuando López Obrador le señaló a Claudia y dijo es ella? Déjame terminar de decirte por qué sí viene a debate esto. Viene a debate porque, como yo te decía, analizar bajo los viejos esquemas y modelos. Lo que está pasando ahorita me parece que es lo que está haciendo la mayor parte de la prensa. Entonces, ¿qué está haciendo la mayor parte de la prensa? Decir, Claudia es una continuación de Andrés Manuel López Obrador. Sí, una continuación positiva. Qué machista es eso. Pero además, qué esquema tan viejo de análisis, Hernán. Por eso yo te digo, ¿tienes un elemento de prueba que soporte lo que estás diciendo? A ver, yo no creo que sea machismo hablar de la misma manera que en el caso de Brasil, Lula tuvo una preferencia por Dilma Rousseff y esa preferencia fue clave para que Dilma se quedara en el poder. Me parece que aquí también, desde el principio, López Obrador tuvo una preferencia por Claudia, que me parece, no estoy criticando esa preferencia, pero me parece que es muy claro que esa preferencia fue clave en que Claudia se convirtiera en presidenta. Es una opinión mía, ¿sí? Me parece que es parte del sentido común. No tiene nada de malo reconocerlo y no lo digo como una descalificación a Claudia Sheinbaum. No, está bien. También hay que reconocer que no tiene ningún elemento de prueba para soportarlo. A ver, sí hay elementos para afirmar que Claudia tuvo apoyo de López Obrador. O sea, el aparato del Estado en el proceso interno fue mucho más, y ahí están todas las evidencias que presentó Marcelo en su momento, fue mucho más pro Claudia que pro Ebrard. No. Hubo mucho más movilización de aparato estatal a favor de Claudia que a favor de otros candidatos. Pero esa retórica, el presidente en muchas ocasiones dejó claro que tenía una preferencia por Claudia. Eso es pero retórica. No tiene nada de malo. Pero ¿quién está diciendo de eso malo? Pasa yo como periodista solo, del mundo. Yo como periodista solo te pregunto. Yo como periodista solo te pregunto. Dame una prueba. Es que no de lo entiendo que por qué te quieres enfrascar en conseguir una prueba de eso. Hay una fotografía, si quieres, ve la fotografía donde el presidente pues porque es la norma básica de un periodista. Y dice que es ella. Es una norma básica de un periodista. Te estoy diciendo varias, no las quieres tomar en cuenta o las descalificas. Pero no he dicho ni una. Te acabo de decir tres. Ni una. Me hablas de sentido común. Te acabo de decir tres. Me hablas de percepciones es que y me hablas tú de no creencias. Coincides con mi opinión. Bueno, por eso, creencias, sentido común y percepción. Igual estás criticando el machismo, pero no escuchas a las mujeres en la mesa. Podemos oírlas también a ellas. Vamos a transitar en el diálogo, porque entiendo, es tu postura. Yo añadiría un poco a la conversación de también, a mí me parece una visión sí machista, y por otro lado también estaríamos, bajo ese supuesto, estaríamos anulando la decisión de casi 36 millones de mexicanos que en las urnas votaron por un proyecto que representaba y que construyó a lo largo de meses la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, si me lo permiten, transitemos a lo que hemos visto en los últimos días. La designación de los integrantes, de los 6 primeros integrantes de su gabinete. ¿Qué señales, qué mensajes manda en la elección de estas 6 personas? Dani. Pues mira, a mí lo que me parece es que
manda señales como internas y también externas, ¿no? Unas que son las más evidentes, ¿no? Las de Marcelo Ebrard y las de Juan Ramón de la Fuente, que son pues hacia los sectores que quizá podrían estar como más inquietos, ¿no? De si la posibilidad de que se corriera muchísimo más a una profundización del proyecto, ¿no? de la Cuarta Transformación. Y otras que tienen que ver con la construcción justo de una propuesta que esto, por ejemplo, lo de la Secretaría de Ciencia, ¿no? Secretaría de Ciencia y Humanidades, que es una de las cosas que dices, bueno, estrellita, ¿no? Incluso Alicia Bárcena, que la quita de una secretaría que puede ser compleja, ¿no? Por el tema de Israel, siempre a Alicia le tocó estar ahí en el momento más difícil, y entra a Medio Ambiente, que creo que son señales hacia adentro de tampoco nos vamos a ir hacia la derecha, ¿no? Tampoco nos vamos a correr tanto al centro, sino las otras, las tres secretarías, bueno, la de Ernestina en realidad es una buena señal, pero por otros motivos, pero estas, la de Medio Ambiente, la de Humanidades y la de Agricultura, van más en el sentido al sector al que le puede provocar urticaria o preocupación inicial. Dame un minutito, vamos a un corte y volvemos a esta plática tan interesante sobre los primeros días de Claudia como presidenta electa de este país. Quédese con nosotros. Está bueno. Continuamos en Contraversus, estamos haciendo un análisis de los primeros trazos de lo que será el gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dani, antes del corte nos hablábamos justo de hacer un análisis sobre los mensajes que podría estar mandando Claudia Sheinbaum a partir de la designación de los primeros 6 integrantes de su gabinete. Sí, creo que tiene que ver con incluso con los contrapesos internos, ¿no? Marcelo Ebrard, que tiene un corte quizá más, no sé, lo podríamos definir, hay quienes dicen que es neoliberal, pues hay quienes defienden que es más como centro, ¿no? Centro derecha, no sé, y que podría generar para muchos sectores de la izquierda cierto recelo que esté en economía, tiene como contrapeso justo que se quede el secretario de Hacienda, que tiene un corte muchísimo más keynesiano, mucho más del estado de bienestar, ¿no? Y así, o sea, es como que hace esto que también lo hizo López Obrador, lo hizo Cárdenas, tú lo recordarás en su gobierno de la Ciudad de México, de poner nombraba al delegado y al subdelegado como también para que entre ellos se hicieran contrapesos, ¿no? Y hacer contrapesos incluso dentro del gabinete en visiones que pueden tener como diferencias. Entonces yo creo que eso es lo que está mandando, ese es un señales de tranquilidad hacia afuera y tranquilidad hacia adentro, la incorporación no nada más con los del gabinete, sino el tema de la posible incorporación o de cumplir ese acuerdo de que Adán Augusto fuera el líder de la bancada en el Senado y Monreal el líder de la bancada en la Cámara, están dentro de esta que a mí me ha parecido que se ha manejado de verdad con mucha habilidad esta parte de, bueno, vamos a cohesionarnos porque ahorita necesitamos trabajar todos para que el proyecto salga adelante y entonces a pesar de las diferencias que pudo haber en la precampaña, vamos a empezar a trabajar juntos. Entonces, de hecho, el único que habló fue Marcelo Ebrard, ¿no? En este primer evento. Esa fue una señal también no sé cómo lo ves tú, Hernán, también un timing, ¿no? Porque esto de estarnos dando por entregas cada semana, ¿no? Los integrantes del gabinete es también una forma de mantenerte en la conversación y empezar a crear tu propia narrativa, ¿no, Hernán? A mí me gustó mucho el gabinete.
los 6 puestos que nombraron hoy. Me parece que es una muy buena noticia y lo primero que yo celebro es el nombramiento de Ernestina Godoy. Me parece que es un muy buen perfil, creo que es una mujer honesta, tiene una buena trayectoria y me parece muy buena noticia que no haya quedado en ese puesto Arturo Saldívar. Creo que Saldívar es un personaje muy cuestionado y que pues el único puesto al que podía dar, para el cual no está impedido constitucionalmente en este momento, en su condición de exministro, era justamente la Consejería Jurídica. ¿Es una ruptura ahí con Julio Scherer? ¿Un mensaje muy claro para Julio Scherer y su grupo? ¿De ruptura? ¿De decir no pues quiero sí, nada? Sí, me parece que claramente Claudia sabe que en esa oficina se cocinaron negocios. Siempre en la oficina de la Consejería Jurídica, incluso cuando estaba Castillejos, pues, y después Julio Scherer, pues es una oficina donde se traficó con influencias, donde hay presuntos casos de extorsión, denuncias muy serias. Marca un corte tajante. Entonces yo creo que sí, y marca un corte tajante que a mí me gusta mucho, que es también frente a las preferencias del presidente. Porque quien ha impulsado a Saldívar desde hace tiempo, quien lo impulsó para entrar a la campaña de Claudia Sheinbaum, es el presidente López Obrador. Y creo que el hecho de que Claudia no lo incluya en la primera plana de su equipo es un indicador de Claudia Sheinbaum de autonomía muy importante, importantísimo frente al presidente López Obrador. Unidad. Yo creo que el presidente hubiera querido que Saldívar fuera el consejero jurídico. Entonces es de las cosas que yo veo bien, o sea, me parece que hoy Claudia supo reafirmar su liderazgo y me gustan los nombramientos, a mí me gusta mucho que esté Ebrard, por ejemplo, me parece el de Marcelo, muy buen ¿es un perfil. mensaje de unidad? ¿Ven como un mensaje de unidad? ¿Conciliación? De conciliación o digamos, en lo que se veía leyendo, es que Marcelo iba a ir al Senado pues para tener también pues como una jerarquía independiente, autónoma, y no como a una Secretaría de Economía, ¿no? Pero ¿el mensaje es de unidad o es un mensaje de decir te doy algo menor? No, bueno, él dio el mensaje. Lo dio Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta, y después, como a nombre de los del gabinete, fue Marcelo Ebrard. No creo que haya sido menor. Y a mí me parece estando bien. Ahí Juan Ramón de la Fuente, incluso. Estando ahí el que era el coordinador pues de los trabajos de transición. Yo creo que eso está bien, o sea que son de verdad señales de que se ha estado trabajando con mucho cuidado una transición que no fracture y que no lesione a ninguno de los grupos internos e, insisto, externos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que son justo señales de esa palabra que a Dani no le gusta, que es la moderación. Pero tanto Juan Ramón de la Fuente como Marcelo Ebrard, pues son personajes de izquierda no, digamos, moderada, pues le podríamos llamar. A Ebrard le podemos catalogar como una especie de izquierda fresa y a Juan Ramón de la Fuente como una izquierda de salones, ¿no? Centro, no, de guerrilleros dandis, ¿no? Marcelo recuerda que era del partido del Centro Democrático, Bueno, no pero de la también, izquierda democrática, era no del le Centro saquemos a la gente Democrático, de ¿no? a qué partido representaban hace 20 años. No le porque quiero sacar nada, pero a lo que voy es que él se autodefine del centro, él nunca se ha... Bueno, ¿no? Está bien. Es una figura que yo creo que es progresista, yo le llamaría progresista, pero me parece que son nombramientos que están pensando en la realidad también de México hoy, que yo creo que aquí sí hace falta un poquito de, pues sí hay que mandarle ciertos mensajes al empresariado, sí me parece que los inversionistas quieren que haya personajes así, y me parece muy bueno que Marcelo Ebrard, pues que viene Trump probablemente a ser el próximo presidente de Estados Unidos y que es el que lo ha tratado, Híjoles. esté en el área donde se estaría renegociando el Temec. ¿cómo se llama ahora? El Temec. Entonces me parece que tiene que ver, es una parte de mensaje de unidad, pero también hay una estrategia ahí inteligente de cómo vamos a lidiar con el mundo, qué tipo de cuadros necesitamos
para promover una estrategia, sí, de crecimiento económico que este país necesita. Entonces, Claudia está dando unos mensajes, para mí, de mucha responsabilidad política. En torno a Marcelo, déjenme hacerles una pregunta. En la posición en la que está, ¿creen ustedes que se le cortan las alas a Marcelo para volver a ser candidato presidencial dentro de 6 años? Yo creo que falta mucho para empezar a pensar en eso. Van a pasar muchísimas cosas todavía de aquí a 6 años y creo que ahorita justo lo que se tiene que cuidar es que el proceso salga bien y es lo que están haciendo y sí creo que con mucha responsabilidad, pero justo también creo que dentro de ese mismo marco de responsabilidad, una de las cosas muy importantes es, y regresó a la reforma judicial y a la encuesta que dijo que el 70% de los mexicanos quiere que haya esa reforma judicial, bueno, también eso tiene que ser un paso en el sentido de decir, si no nada más llegué yo a ganar y a seguir mi línea de trabajo, sino a respetar lo que se acordó en estas elecciones, ¿no? Y que eso va en el paquete. Hernán, ¿consideras que es una forma de cortarle las alas a Marcelo Ebrard, tenerlo un poco contenido, o si crees que desde la Secretaría de Economía pueda seguir aspirando a lo que ha aspirado en estos últimos 12 años? Marcelo Ebrard perdió, le costó reconocer su derrota, pero finalmente creo que la está reconociendo. No está en una posición de fuerza, a pesar de que representa quizás una de las fuerzas más importantes dentro de Morena, pero entiende su realidad y no está en una posición de fuerza, obviamente. Aceptó eso que le ofrecieron, que no está mal ser secretario de Economía. La otra hubiera sido ser senador, pero ya no hubiera sido el coordinador del Senado. Entonces yo creo que está jugando bien sus cartas, ¿no? Marcelo es un hombre, es un político, es inteligente, aunque de pronto parecía que se le estaba olvidando que era inteligente, pero en el proceso interno, pero es inteligente, es eficiente, es un hombre formado también en esa institucionalidad, claro, en la que, bueno, pues sabe que pues, las reglas así son también internas dentro de los partidos y se ajusta. Y yo sí que sí, yo creo que él tiene un agravio frente a un proceso interno que a mí me parece que, como todos los procesos internos de Morena, pues sí tiene cuestionamientos válidos. O sea, yo creo que no fue, o sea, sí creo que hubo una elección, insisto, él hizo una denuncia en su momento de muchas inconsistencias, de un uso de instituciones públicas a favor de una de las candidatas. Ahorita no es popular decirlo porque todo el mundo obviamente quiere quedar bien con la presidenta electa, pero creo que uno como analista pues tiene que también recordar esas cosas y no me parece que esa denuncia que hizo en su momento sean invenciones. Me parece que el aparato estatal no estaba de su lado y que obviamente la gente también interpretaba que la candidata preferida del obradorismo era Claudia Sheinbaum. Ella también supo presentarse como la continuadora del proyecto obradorista y pues Marcelo no lo supo hacer. Entonces, pero bueno, también creo sí que él tiene un agravio que ha ido curando con el tiempo de un proceso que pues podría haber sido más limpio. Yo no digo que le hayan quitado el triunfo a la mala, ni mucho menos, pero creo que si los procesos internos de Morena fueran un poco más institucionalizados y pudiéramos creer más en las encuestas y en todo eso, pues también este tipo de conflictos se podrían evitar en el futuro. A ver, Rosaura Ruiz. Para allá iba. Muy bien, hay un tema. En la campaña, ¿no? Hubo una marcada, digamos, posicionamiento del mundo de representantes del mundo del ámbito científico, ¿no? Académico, intelectual. ¿Se acuerdan cuando salió el grupo que se posicionó a favor de Xóchitl Gálvez, que pueden ser muy cuestionados las ligas que han tenido, ¿no? Durante todos estos años con la clase política? Por otro lado, otro grupo de científicos académicos que apoyó a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué mensaje manda ahora, por un lado, con Rosaura al frente y luego por otro lado con la construcción de esta nueva secretaría
secretaría, porque hasta este momento teníamos un CONACYT, que es un consejo, no una secretaría como tal. En ese contexto, ¿qué mensaje manda Claudia Sheinbaum? A mí me parece que son varias cosas. Uno, me parece bien importante que en este primer saque hay 5 personas, 3 que ya estuvieron en el gobierno de Andrés Manuel en el federal, 2 que estuvieron en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y eso te lo digo porque en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, uno de los problemas que hubo al inicio es que eran todos muy académicos, o sea, era el gabinete de los académicos muy especializados, pero que tenían poca trabajo en la administración, ¿no? O sea, y eso al principio generó ciertos problemas. Entonces, ellos son, si regresamos a digamos, como no sé, gusto por las grandes especializaciones. Recuerdo mucho y me llamó mucho la atención que decía que Juan Ramón de la Fuente tiene 20 honoris causa o 20 ¿no? postdoctorados, no sé qué, y dices, bueno, sí, también fue el rector y así también puede ser un tema, ¿no? Pero el asunto es que vuelve a esta parte de la trayectoria de la especialización, pero con el antecedente de que por lo menos 5 de los que presento ya han estado en la administración pública, o sea, tienen cartas académicas, pero también ya tienen lo que es lidiar con la realidad de la administración, y eso me parece bueno. Y la elevación del CONACYT, ahora CONACYT, a secretaría me parece un súper gran acierto, un buen mensaje para mucha gente en el sentido de lo que ella misma ha ofertado, que es poner el tema de la educación, de la cultura en un lugar preponderante de su gobierno, y creo que esa es la primera señal que manda en el sentido correcto. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Yo quería agregar algo sobre Rosaura Ruiz, pero bueno, déjame, no, la agregas a la... 2 minutitos de pausa, vale. Y vamos pues con Hernán. Acompáñenos. Continuamos en Contraversos y antes del corte, Hernán, nos quedaste de ver tu análisis de Rosaura Ruiz y esta nueva creación de Secretaría de Cultura, Tecnología y Humanidades. Sí, es Secretaría de Ciencia. Ciencia, tecnología, innovación y humanidades. Bueno, yo creo que esta creación de esta Secretaría, pues es un traje a la medida de Rosaura Ruiz. Me parece muy buena decisión porque ella conoce bien el mundo científico. Yo creo que ella no debe estar de acuerdo con la forma en que Álvarez Bulla manejó el CONACYT, porque generó mucho descontento en la comunidad científica, y yo creo que ella quiere recuperar a la comunidad científica, porque es un sector de la clase media que no tiene por qué estar peleado con un gobierno de izquierda, al contrario, y yo creo que ella los va a poder traer de regreso, porque es súper importante que una presidenta que viene de la ciencia esté en buenos términos con su propia comunidad. Entonces me parece muy buena decisión crear esta secretaría. Rosaura Ruiz es un perfil que además, como decía Daniela, ocupó la Secretaría de Educación en la ciudad, o sea, ya tiene experiencia en la administración pública, conoce el problema, y yo creo que para ella es mucho mejor manejar esa secretaría que, imagínense ustedes, manejar el monstruo que es la SEP, donde la mayor parte de tu tiempo se te va en lidiar con los maestros. O sea, es una secretaría muy, muy grande que yo creo que a Rosaura le hubiera costado, porque requiere de una habilidad política enorme lidiar con el magisterio, que no creo que sea el fuerte de Rosaura. Entonces me parece que está muy bien pensado esta decisión. ¿Y qué opinan de Julio Verdaguer? Un personaje que... Yo lo conozco a Julio. Él viene del sector agrícola, trabajó para organizaciones agrícolas a nivel internacional, en RIMISP, que es una organización que hace un trabajo muy bueno, y después estuvo en la FAO. Creo que es un experto en los temas, me parece
muchísimo mejor que tener a Villalobos ahí, que operaba para los intereses de las empresas, ahora sí que de las grandes del agronegocio, ¿no? Al contrario, Julio Verdaguer piensa en el pequeño agricultor, en la agricultura familiar, entonces me parece, tiene una visión de izquierda y me parece va a ser un contraste enorme frente a lo que había antes en esa secretaría, ¿no? Y una muy marcada lucha en contra del maíz transgénico también, ¿no? Marcada lucha en contra del maíz transgénico, yo creo que sí es una muy buena señal para la Secretaría de Agricultura, esto de que hubiera tenido su trayectoria en la FAO, como en el caso de Alicia, en el caso de CEPAL, son áreas que han estado trabajando mucho por disminuir la desigualdad en muchos de los países. Muchas de las recomendaciones que hacen van en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí van a estar trabajando muy empatados. Sí, exactamente. Verdaguer, hoy decía precisamente Alicia Bárcenas que uno de sus temas era el agua. Sin duda es uno de los temas que tenemos y de que contemplar. todos, porque bueno... Y de Alicia el propio cambio climático, ¿no? Claro. De la propia doctora Claudia Sheinbaum. Y a Verdaguer lo tuvimos aquí y hablaba precisamente de que una de las prioridades que debería tener el próximo gobierno era el agua. Creo que sin duda es uno de los elementos que vamos a tener que ver en los próximos años como una de las prioridades de gobierno, si no piensan otra cosa ustedes. Bueno, definitivamente el agua, el medio ambiente y la relación justo entre los procesos productivos con la alimentación sana y con el cuidado del ambiente que van de la mano. Bueno, y también qué bueno que no se hizo ese chisme que había de que podía llegar a medio ambiente alguien del Partido Verde, ¿no? Que hubiera sido pero fatal, eso lo han dicho, terrible. lo dijeron todo el tiempo, o sea, a Manuel Velasco cada 2 años lo están candidateando a alguien, ¿no? Sí, pero Manuel Velasco no sé nunca de dónde tiene ha salido. una relación muy, muy cercana políticamente a Claudia Sheinbaum, entonces... y la forma en que han crecido en el Congreso es clave, van a ser clave para la gobernabilidad, van a ser un aliado clave, son la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, entonces yo creo que hoy sí tenían con qué exigir una secretaría, y bueno, Pero yo creo que sí debe haber habido un estira y afloja fuerte mucho, ahí. ¿no? Podría haber sido turismo, que les gusta mucho. Se la viven en Tulum, ¿no? Dicen. Sí, seguramente, o sea, porque una que realmente al Partido Verde no le importa mucho, y una que a Claudia le que es importa el mucho, medio porque ambiente. ella viene de ahí, Sí, ¿no? claro. De ese Claro. tema. Y al Partido Verde nunca le ha importado mucho el medio ambiente, entonces no creo que les interese tanto esa Nos secretaría. quedan unos cuantos minutos para concluir. ¿Consideran uno que la crisis, digamos, la crisis en términos mediáticos y de especulación de los señores del dinero, por así decirlo, ya está superada después de esta reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, con la permanencia de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y 2, ¿cuáles son los frentes que pudieran ver que va a enfrentar Claudia Sheinbaum en los próximos días de aquí a que tome pues ya la banda presidencial, Dani? Mira, primero yo no pensé que esto fuera una gran crisis, sino más bien como un tanteo, a ver cómo midiendo las aguas, a ver como un poco tratando también de acorralarla, pero... Oye, el día de ayer viste esta declaración de Francisco Cervantes, el titular del CCE, diciendo, estoy un poco nervioso cuando está leyendo frente y al final a él. de cuentas creo que no ha sido en ningún momento un tema como que llegara a preocuparnos, pero y tampoco creo que esté absolutamente resuelto. Se van a ir acomodando y sobre todo en la medida en la que vaya ejerciendo acciones de gobierno, pues se va a ir viendo cómo es esa relación. A mí lo que me sigue faltando, y creo que espero que en la próxima semana ya podemos tener señales, es cómo va a ser la relación con los movimientos sociales, con las luchas sociales que han sido también impulsoras de este proceso de la Cuarta Transformación, y que pues en lo que vimos hoy tampoco es que se viera como muchos perfiles de relación con el movimiento social, ¿no? Entonces creo que esa es una parte que
que creo que será fundamental porque necesita a esa base movilizada, trabajando, consciente, para poder también sostenerse frente a cualquier intento ahora sí, de una guerra de algún tipo como las que ha tenido López Obrador. Hernán, tenemos 2 minutos para terminar. En minuto y medio, ¿tus conclusiones? Pues yo creo que se vienen tiempos interesantes para el país. Me parece que el elefante en el cuarto, de lo que algunos no queremos hablar, es cómo se va a dirimir aquí la disputa política, que yo creo que la va a haber. No a nivel de pleito personal, pero sí por lo menos a nivel de equipos entre el obradorismo y el claudismo. O sea, no veo cómo... o sea, yo creo que ya estamos viviendo una disputa política. A mí me gustaría que Claudia fuera la que llevara el ritmo de la transición y el liderazgo principal, porque es difícil tener un liderazgo de dos. Y yo creo que es turno de Claudia, yo creo que es tiempo de mujeres, y que ahora toca la prosperidad compartida y toca también un momento de menos conflicto permanente. Yo ya me cansé del conflicto permanente. Me parece que el presidente López Obrador se ha excedido en el conflicto. A veces tiene una especie de compulsión a pelearse con todo el mundo todo el tiempo, cuando yo creo que hay conflictos necesarios en política y conflictos innecesarios. Y yo creo que ya estuvo de conflictos innecesarios, y yo creo que hoy, por una lógica política, económica incluso, se necesita una cosa más incluyente, y que Claudia va a necesitar de sectores con los que López Obrador ha estado peleado, y creo que hay que recomponer esas relaciones por el bien del país. Y yo creo que el proyecto que ella tiene necesita un tono distinto en la política, y yo ya quiero empezar a ver eso. Ojalá que permitan que se exprese en toda su dimensión. O sea, hasta hoy no lo has dicho. Si el claudismo y el obradismo coinciden, ya pueden coincidir pero el obradorismo y el claudismo. Pero creo que ella tiene que llevar el ritmo a partir de ahora. Los tiempos a partir de ahora deben ser los tiempos. ¿Pero no ves que lo haya llevado hasta ahora ella? Yo creo que hay que evitar... Yo creo que hay que evitar que... Yo siento que no está teniendo completamente... Que debe llevar las riendas de lo político, y que debe ser ella la que a partir de ahora vaya poniendo los tiempos, y no que le pongan cosas ni que le metan reformas que no tienen por qué, y que estoy seguro que no son prioritarios hoy para Claudia Sheinbaum. ¿Tú sí ves que haya llevado Claudia hasta este momento? No, yo estoy absolutamente convencida. Además, yo eso creo. Sí. La reforma judicial no es un tema de Claudia. O sea, cuando dicen si el obradorismo y el claudismo, ¿cómo se va a llevar? Bueno, pues se va a llevar como se han llevado otras cosas. Se ha llevado bien, se está llevando bien con Monreal, con Adán Augusto y con Marcelo. No tendría por qué tener un conflicto con nadie más, y mucho menos con el presidente, que está requete feliz. Vamos a tener que dejar esto, que también es otro buen tema de discusión, para otro programa. Se nos acabó el tiempo, Vianney. Así es, pero dentro de 8 días prometemos seguir haciendo este tipo de análisis. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir también en redes sociales a través de 11 Noticias Digital. Daniela, Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Y no dejen de estar aquí con nosotros.